Saludos cordiales a cada participante de la 13ª Jornada Científica de Estudiantes en Ciencias Humanas y Educación de nuestra Universidad Perón Unión y a todos los que nos acompañan en este momento. También deseo agradecer al profesor Ángel Becerra por la gentil invitación para poder participar en este evento. Un evento por el cual tengo un cariño muy especial, porque cuando ocupaba la función de director de investigación en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la sede de Lima, tuve el privilegio de organizar la primera jornada científica de estudiantes. En aquella oportunidad di una conferencia sobre las perspectivas de la investigación en nuestra Universidad Perón Unión, motivando a todos, a nuestra comunidad académica, a que sigan invirtiendo tiempo y recursos para la investigación y la formación de investigadores. Ahora, en la distancia, veo con mucha alegría que nuestra Universidad Perón Unión, en sus 3 campus, ha tenido un crecimiento significativo en la formación de docentes y estudiantes investigadores, así como el desarrollo de investigaciones que son publicadas en diferentes medios, principalmente en revistas de alto impacto. Reciban un saludo cordial desde nuestro Departamento de Educación de la División Sudamericana, donde actualmente estoy sirviendo como director asociado de educación, atendiendo especialmente a nuestras 16 instituciones de educación superior en los 8 países que conforman nuestro territorio. El tema que hemos preparado el día de hoy y que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con las oportunidades para la educación durante la crisis que estamos viviendo, así como también para enfrentar el nuevo normal post-crisis. Sin duda, el tema es bastante amplio para discutir, bastantes temas para poder abordar, en el mundo académico principalmente, pero para esta presentación me he concentrado solamente en algunos puntos que considero relevantes e importantes para la educación como sistema y también de manera muy personal para cada uno de nosotros. En el mundo en que vivimos, los grandes cambios en el comportamiento de la sociedad y las personas no ocurren simplemente por una cuestión del avance del tiempo, sino que ocurren debido a grandes eventos que marcan hitos de referencia para el cambio. Estos son conocidos en el mundo académico como aceleradores del futuro. El cambio cronológico para el siglo XXI ocurrió el día 1 de enero del 2001. Por más que para aquella fecha fueron pronosticados y anunciados grandes eventos o catástrofes, nada de relevante ocurrió, que sin duda pudiese marcar algún cambio en la sociedad. Para aquella fecha, como ustedes recuerdan, el mundo ya vivía en una de las fases de la llamada Cuarta Revolución Industrial, donde las tecnologías de la información y comunicación, juntamente con la inteligencia artificial, eran proclamadas como los principales factores para los grandes cambios. Pero nada ocurría que pudiese acelerar el cambio del comportamiento social. Como consecuencia, sin duda, de la incorporación de estos factores a la sociedad y a la educación. En el área de las ciencias sociales, específicamente concentrándonos en la parte de las ciencias de la educación, comenzaba a crearse el concepto de la educación 4.0, que conceptualmente viene a ser una educación centrada y focalizada en el estudiante, para que éste sea preparado con las competencias que requiere el siglo XXI y que atienda además las demandas de la Cuarta Revolución Industrial, dominada por la digitalización, por la robótica. Y muchos creían que en el corto plazo estas tecnologías de información y comunicación comenzarían a posicionarse de manera dominante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando una organización llamada Times Higher Education encuestó a líderes de importantes universidades mundiales en el año 2018, de los 200 encuestados en esta encuesta, de 45 países de diferentes continentes, todos coincidieron en un punto, siendo enfáticos en lo siguiente: que la educación en línea, la educación virtual o a distancia nunca será igual a la educación que vivimos de manera presencial física. De ese grupo, el 24% creía que solo en el 2030 la modalidad a distancia podría ser más popular que la formación presencial. Un rector del Instituto Politécnico Federal de Suiza dijo que encontrar personas, interactuar con colegas, estudiantes y administradores
Es decir, vivir en un ambiente académico verdadero era la única clave para un aprendizaje profundo. De una manera similar, un vicerrector académico de una universidad australiana dijo que la interacción cara a cara nunca será igualada en calidad por otros medios de comunicación. Incluso si las modas actuales parecen inclinar temporalmente la balanza hacia la interacción no humana. Otra vicerrectora de la Universidad de Rochester en Estados Unidos comparó la diferencia entre el aprendizaje presencial y en línea con la diferencia entre visitar un nuevo lugar o simplemente mirar un video de este. Estaba faltando un acelerador del futuro en la sociedad y en la educación. A comienzos de este año se hablaba de que podría ocurrir la Tercera Guerra Mundial. La guerra tal vez pudo haber sido este acelerador del futuro, pero los rumores de este conflicto bélico pronto terminaron. Hasta que apareció otro de los aceleradores del futuro. Una pandemia que paralizó el mundo en menos de 3 meses. Y aquí vemos nosotros cómo el mundo ha cambiado en los diferentes comportamientos sociales, obligando a las personas a que vivan en este momento en un aislamiento social, desacelerando el intercambio comercial en sus diferentes modalidades, paralizando de manera casi total la producción de bienes y servicios y, consecuentemente, paralizando el crecimiento académico. Y que dependiendo de la estructura financiera, va a llevar a muchos países y personas a una crisis financiera sin precedentes. El Banco Mundial calcula una drástica contracción este año de la economía mundial, siendo reducida en un promedio de más o menos 5.2% para el 2020. Sin duda, será la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial y por primera vez desde 1870 habrá una disminución del Producto Per Cápita en casi todas las economías del mundo. El Perú será el país con mayor caída de su Producto Bruto Interno en América del Sur. Según el Banco Mundial, el Perú caerá 12%, equivalente a 26.000 millones de dólares. Pero esta pandemia o esta crisis ha cobrado principalmente vidas humanas en todo el mundo debido a que está atacando de manera muy agresiva a personas vulnerables. Es por eso que en nuestros diálogos, en nuestras lecturas en internet, encontramos frases como la siguiente: la vida después del virus será diferente, o el mundo no será como antes, las cuales sin duda comienzan a describir y colocar ese marco de referencia, ese dito de referencia que estaba faltando para definir el verdadero cambio para el siglo XXI. Porque ahora los comportamientos en la sociedad están cambiando y aún cambiarán. El uso de la máscara será una moda, de manera muy similar a usar una corbata o inclusive reloj. Estaremos siempre monitoreados mediante sistemas físicos o inteligentes para saber si presentamos síntomas de alguna enfermedad, que no necesariamente podría ser el coronavirus. Existirán comportamientos sociales con relación a las relaciones interpersonales. Serán establecidas nuevas formas de etiqueta social. Los viajes que tendremos ahora podrán estar condicionados a la visa sin COVID-19. Definitivamente, el mundo no es ni será el mismo, porque estamos en una crisis y viviremos aún una postcrisis. Y no nos referimos únicamente a los problemas de salud por causa de la pandemia, sino a los problemas sociales, políticos, financieros, entre otros. Y en la educación, esto también no será diferente. Porque con el objetivo de evitar el aumento y la propagación del contagio, los lugares con mayor probabilidad de aglomeración fueron cerrados. Escuelas, colegios, institutos superiores y universidades fueron cerradas. Según datos del Banco Mundial, para el 27 de abril había casi 1.5 billones de estudiantes cuyas instituciones estaban cerradas total o parcialmente. 167 países tenían sus instituciones educativas completamente cerradas. 20 con instituciones cerradas solo en algunos lugares. Y solo 7 países
tenían sus instituciones educativas abiertas. Para hace poco, para el 7 de julio, luego de casi 2 meses y medio, este valor comienza a disminuir para los siguientes valores: para casi 1.2 billones de estudiantes sin poder ir a sus escuelas. 128 países mantienen sus instituciones educacionales cerradas totalmente, 60 abiertas con limitaciones y 4 con instituciones cerradas en algunas formas. Si antes del brote mundial de la pandemia del coronavirus, el mundo estaba lidiando con una crisis en la educación por causa del bajo nivel de aprendizaje, tal como lo demuestran los datos sobre Learning Poverty o pobreza de aprendizaje de la UNESCO, donde se reporta que el 53% de los niños de países de bajo y mediano ingreso no podían leer ni comprender una historia simple al terminar la primaria, siendo más alarmante esto en países pobres donde esta pobreza de aprendizaje llega hasta el 80%. Con la propagación del coronavirus, el sistema educativo se enfrenta a una nueva crisis, porque el cierre prolongado de escuelas está causando y puede causar no solo pérdidas de aprendizaje a corto plazo, sino también pérdidas adicionales en relación con la formación del capital humano, porque muchos estudiantes están decidiendo dejar de estudiar, con la consecuente pérdida del crecimiento académico y la formación profesional, los cuales redundarán en la disminución de oportunidades económicas a largo plazo. Y es en este espacio de tiempo que, para lidiar con el cierre de las instituciones educacionales y así mitigar los impactos negativos de la vida de los estudiantes, la mayoría de las instituciones, estados y países, tanto en el Perú como en todo el mundo, adoptaron varias medidas, siendo una de las más importantes el cambio en la modalidad de enseñanza-aprendizaje. Casi todos migrando para la educación a distancia, la educación virtual o la educación en línea. Todo esto, sin duda, ha significado un cambio radical en la vida de la comunidad académica, comenzando desde los administradores hasta los padres de familia. Los administradores tuvieron que liderar estrategias corporativas para este cambio. Los maestros tuvieron que adaptar sus metodologías a un entorno virtual casi desconocido. Hablar con una computadora y ver solo pantallas negras con los nombres de los estudiantes. Los estudiantes tuvieron que aprender a aprender en plataformas virtuales de aprendizaje. Los padres aprendieron a ser ahora maestros porque se están ocupando de todas las dudas y las tareas de sus hijos. Términos como Patmos, Zoom, Google Meet, Canvas, Office 365, Webex, Moodle, ambientes virtuales de aprendizaje comenzaron a ser parte de nuestro día a día. Entramos en la educación 4.0 por causa de este acelerador del futuro de la pandemia. Y muchos entramos a este mundo sin la adecuada preparación técnica, académica y tecnológica. Entramos en el proceso y aprendimos todo de manera empírica. Es por eso, por lo que tenemos que lidiar con algunos desafíos, pero principalmente encontrar oportunidades en este momento de crisis y proyectarnos para los momentos de post-crisis. Entre los desafíos que encontramos al entrar en esta aparente nueva modalidad, solo citaré 5, que considero son relevantes como gestores educacionales y como personas partícipes de este proceso educacional. Comenzaremos citando el primero. Desafío número 1. Acceso deficiente a las tecnologías de información y comunicación y a la Internet. El informe publicado por la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la ONU mostró que 3.900 millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Esto equivale a más o menos 53% de la población mundial. Según un informe de estadísticas de las tecnologías de información y comunicación en los hogares del INEI, en el segundo trimestre de 2018, en el Perú, el 54,7% de personas mayores de 6 años tenían acceso a Internet,
De este porcentaje de personas que usan Internet, un 80% lo hacía mediante un celular. Además, el acceso a Internet todavía no está generalizado, principalmente entre la población más joven. Según el INEI, en el segundo trimestre de 2019, un 36,7% de peruanos de 6 a 11 años accedió a Internet. El colegio era el primer lugar donde muchos niños peruanos tenían la oportunidad de crecer en las habilidades tecnológicas. Pese a que la inclusión digital de los más jóvenes debería ser prioridad, el 80% de escuelas no contaba con acceso a Internet. Asimismo, el 60% no tenía el equipamiento tecnológico adecuado y el 55% de los docentes carecía de habilidades para emplear tecnologías digitales de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación. Así, las desigualdades y asimetrías de aprendizaje en las diferentes instituciones educacionales, principalmente las públicas, tienden a empeorar durante y después del periodo post-crisis. Esto se debe a que el 47% de los hogares no están conectados a Internet, lo que hace que sea imposible para los estudiantes acceder al material de educación a distancia que muchas instituciones educacionales están colocando a disposición en sus diferentes portales virtuales de aprendizaje. Así, si bien muchos estudiantes en hogares con acceso a Internet y también con recursos financieros de mejor nivel socioeconómico, tendrán un acceso al contenido y a actividades que les permitan el desarrollo cognitivo escolar, habrá una enorme cantidad de estudiantes que podrán y que no accederán a todos los contenidos, ni tampoco desarrollar actividades que les permitan el desarrollo de competencias y capacidades para que puedan participar de manera directa en esta era del conocimiento. De aquí se desprende que durante la crisis y la postcrisis tendremos otro nuevo elemento de asimetría para el aprendizaje, además de todas las otras variables ya conocidas por la sociología. Desafío número 2. El uso empírico de las TIC en la enseñanza presencial online. Los profesores se han visto obligados a enseñar en un sistema por el cual no se encontraban preparados. Debido a una rápida toma de decisiones para atender las demandas educacionales, la enseñanza tradicional realizada de manera presencial en una clase física fue ahora trasladada bajo el mismo formato, pero ahora de manera online mediante un ambiente virtual. Esta nueva modalidad de enseñanza no se asemeja a las modalidades que conocemos previamente y que fueron definidas dentro del ámbito educacional en línea. Esta nueva modalidad podría denominarse la enseñanza presencial online, porque se aplica la misma estrategia de enseñanza presencial, pero ahora en la modalidad virtual. Como resultado, estamos muy lejos de utilizar las mejores prácticas y tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje en línea. Y así estamos luchando en esta situación emergencial de la educación presencial online. Desafío número 3. La adaptación lenta a los entornos virtuales para el aprendizaje significativo. Para quienes tuvieron la oportunidad de acceder a los ambientes virtuales de aprendizaje, el proceso de adaptación en estos ambientes virtuales a fin de garantizar un aprendizaje significativo, es decir, crecer en el aspecto cognitivo y también desarrollar las competencias según lo que ha sido planificado en el programa curricular, no fue realizado de manera homogénea. Existieron estudiantes motivados intrínsecamente o capacitados técnica y emocionalmente que comenzaron a descubrir que tenían la capacidad de aprender en estos ambientes sin la necesidad de supervisión directa. Sin embargo, también existieron un grupo significativo, vulnerable, que no consiguieron acompañar este proceso y que se encuentran luchando para aprender de manera independiente. Tal vez estos últimos grupos necesitarán de un refuerzo en sus conocimientos y competencias una vez que podamos volver a la modalidad presencial. Por lo pronto, podríamos considerar que este grupo perdió el tiempo o gastaron el tiempo para no aprender el contenido, pero invirtieron tiempo en desarrollar otras habilidades y competencias
propias a los ambientes virtuales. Ahora te colocaremos el cuarto desafío. Desafío número 4. Definición clara del tiempo en la pantalla. Hay preocupaciones en el mundo académico que son válidas sobre este aumento del tiempo en pantalla, principalmente a los estudiantes dedicados a este tipo de modalidad en los diferentes niveles académicos. En Estados Unidos, por ejemplo, antes de la crisis, los estudiantes entre 8 y 12 años pasaban un tiempo aproximado de 4 horas y media frente a la pantalla, y los adolescentes 7 horas y media. Durante la crisis, al presentarse la solución de la enseñanza presencial online, los estudiantes entre 6 y 12 años aumentaron su tiempo en pantalla en un 50%. Es decir, están pasando entre 2.5 a 3 horas más por día frente a una pantalla. De acuerdo con los cálculos de una famosa psiquiatra llamada Colette Poole Booking, el tiempo que debería estar un niño concentrado en una tarea sin sobrecargarse debe ser de 1 a 2 horas para estudiantes de primaria, de 2 a 3 horas para estudiantes de secundaria y de 3 a 4 horas para estudiantes universitarios. Las horas extras dedicadas a la pantalla serán agobiantes para los estudiantes, especialmente si una buena parte de esas horas se dedican al aprendizaje efectivo y a las tareas. Sin embargo, bajo la coyuntura educacional en la que nos encontramos, la única solución viable para la modalidad presencial online es pasar un buen tiempo en pantalla. Por eso se explica que luego de las sesiones o reuniones online que demoran horas, nosotros terminamos agotados y cansados. En el contexto de la enseñanza presencial online, los educadores necesitamos preparar y proporcionar actividades offline. Desafío número 5. Elevada infoxicación. Todos, debido al uso generalizado de la Internet y las redes sociales, estamos siendo sometidos a todo momento a un gran volumen de información. Es por eso por lo que retener la información correcta es cada vez un desafío mayor para cada uno de nosotros. En el año de 1970, Alvin Toffler propuso un término llamado sobrecarga informativa. Y en el año 98, Alphonse Cornella propuso el término infoxicación para describir el fenómeno del exceso de información que provoca en el receptor incapacidad para comprenderla. La crisis ha agudizado esta condición de la sociedad para un nivel de alta infoxicación, catalizada por las informaciones incompletas o también por las fake news. Es una paradoja que en la actual situación que vivimos, una sociedad del conocimiento, donde es posible acceder prácticamente a todo tipo de información, esta pueda servir de poco para que podamos tomar decisiones adecuadas. Es por eso, por lo que debiera apostarse por una dieta informacional y por el desarrollo de habilidades blandas que tengan que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Como vimos, tenemos sin duda grandes desafíos, pero en este momento de crisis también podemos encontrar oportunidades. Y ahora voy a presentar algunas de ellas que podrían ayudarlo a usted a poder tomar decisiones del punto de vista administrativo, del punto de vista como profesor y también como estudiante. He citado solamente algunas de ellas, como dije, pero que permiten en cierta medida tener una visión completa de lo que podríamos encontrar como oportunidades en este mundo que es la educación en los diferentes niveles. Comenzaré citando la oportunidad número 1. Tenemos la posibilidad de establecer conexiones mucho más fuertes en las relaciones profesor-alumnos y también profesor con los padres. En este mundo de las tecnologías de información y comunicación ya no existen barreras para que podamos establecer y fortalecer relaciones entre las personas. Disponemos de una amplia posibilidad de herramientas que van desde las más populares hasta las más sofisticadas. En el mundo educativo, la grande mayoría tiene acceso a aplicativos de mensajería instantánea y todos ellos permiten también realizar videollamadas. Solo para mencionar algunos datos sobre la aplicación más popular, el WhatsApp. En este momento existen 2 billones de usuarios
de WhatsApp en 180 países. A diario se realizan más de 2 billones de minutos de llamadas de voz y de video en WhatsApp. 1 billón de personas usa WhatsApp todos los días y los usuarios pasan aproximadamente 195 minutos en WhatsApp cada semana. Y el 27% de todos los selfies que nos tomamos se comparten a través de WhatsApp o mensajes de texto. Esta facilidad para la comunicación está siendo usada para acercar cada vez más a las personas. Nosotros vemos y participamos de reuniones corporativas, con amigos y también con nuestra familia. Ahora, se suma a esto el fenómeno social de que la gran mayoría de las personas se encuentran abiertas a esta forma de comunicación en tiempos de crisis. Y aquí viene una estrategia para cada administración de cada institución, que deberían aprovechar juntamente con sus profesores para explotar esta variedad de herramientas de comunicación de tal forma que puedan acercarse de manera mucho más próxima con los directos interesados en el servicio educativo. Me refiero a los padres y a los alumnos. Los padres ahora saben quiénes son los profesores. Conocen con detalle lo que enseñan y también saben cómo enseñan. Los profesores pueden entrar a las casas de todos los estudiantes y padres de familia. La crisis ha abierto una comunicación en ambas direcciones, de tal forma que se permita ahora el inicio de nuevas relaciones sociales entre el docente con el alumno y también el docente con los padres de familia. Si esta oportunidad es bien aprovechada, entonces tendremos como institución educativa una mayor fidelización de nuestros estudiantes y padres de familia. Y aquí animamos a las instituciones y a los docentes a que puedan explotar esta oportunidad. Así también a los estudiantes y a los padres de familia para que puedan ayudar al sistema educativo para que pueda mejorar este proceso. La segunda oportunidad que visualizo en este escenario de crisis es el desarrollo de iniciativas creativas para la enseñanza. Dijimos que la enseñanza entró ahora a una modalidad presencial online. Y en ese nuevo ambiente se hace necesario crear estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean innovadoras. O en todo caso, explorar las metodologías ya conocidas. Y vamos a citar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el aula invertida o Flip Classroom, donde los contenidos son estudiados previamente por los alumnos y ampliados luego en el aula. Luego tenemos el aprendizaje basado en proyectos o también llamado tareas integradas, que permite a los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y competencias por medio de la elaboración de proyectos que dan solución a problemas reales. Tercero, el aprendizaje cooperativo. Con la facilidad de algunas herramientas de comunicación, como Zoom, es posible crear ahora grupos con una menor cantidad de estudiantes. Con esta estrategia se puede mejorar la atención, la participación y también la adquisición de conocimientos. Tenemos luego la gamificación. Esta es una metodología que integra la dinámica de juegos y videojuegos para desarrollar habilidades y competencias, así como también favorecer la transferencia de conocimientos. Esta técnica ha recibido especial atención por las industrias llamadas EdTech y que en este momento viene creciendo en el sector educacional. Tenemos ahora otro, que es el aprendizaje basado en problemas, que está fundamentado en un aprendizaje cíclico que tiene varias etapas, donde se van respondiendo preguntas que pueden aumentar en su complejidad. Esto es muy útil para quien quiere desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y también la capacidad para transferir conocimientos. La otra metodología sería el aprendizaje basado en competencias, que es un conjunto de estrategias que tiene por objetivo la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y capacidades para la ejecución de un trabajo por medio de rúbricas. Tenemos otro, el Design Thinking, o también llamado pensamiento de diseño, que fue propuesto inicialmente por los diseñadores,
pero que fue adaptada a la educación con el objetivo de identificar problemas individuales de cada estudiante a fin de ayudarlo a que él mismo pueda crear y generar ideas que busquen la satisfacción de usuarios reales. Y también tenemos, por último, el aprendizaje basado en el pensamiento, que permite desarrollar habilidades que van más allá que la simple acumulación de conocimientos por medio de la memorización y permite al estudiante trabajar con la información que recibe en las clases de tal forma que pueda promover un pensamiento eficaz mediante la contextualización, el análisis y la argumentación. Estos ayudan sin duda en la infoxicación. Tercero, o la oportunidad número 3, la alfabetización digital. Sin duda que la tecnología ha demostrado ser una herramienta útil en medio del aislamiento social. Y sin duda también se ha vuelto relevante en estos tiempos de crisis y lo seguirá siendo después de la crisis. A nivel de instituciones de educación superior y en otras instituciones, los departamentos de tecnología de información han recibido especial atención como nunca antes. Las empresas y las instituciones se están embarcando estratégicamente en el proceso denominado transformación digital. Así, nosotros como administradores, como docentes y como estudiantes, deberíamos aprovechar las oportunidades para alfabetizarnos digitalmente. ¿Y qué es esta alfabetización digital? Bueno, es la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en el ambiente digital. Esta capacidad va mucho más allá de simplemente usar herramientas computacionales o programas. Es comprender bien y con profundidad los procesos digitales. Y abarca desde el saber usar una red social hasta programar acciones en la nube, lo que se llama el cloud computing. Concordemos en que la revolución digital, la revolución 4.0, llegó para quedarse y necesitamos alfabetizarnos para minimizar el efecto de lo que se llama la brecha digital. Oportunidad número 4. La alfabetización informacional. El concepto de alfabetización informacional fue usada por primera vez por Paul Surkowski en el año de 1974 para definir la capacidad de cómo sistematizar la información necesaria para que se pueda resolver un problema o tomar una decisión. En el contexto en que nos encontramos ahora en la crisis, donde la información es excesiva, a tal punto que como individuos nos sentimos infoxicados, nosotros tenemos que aplicar una dieta de la información. Y esta alfabetización informacional nos brinda esta capacidad, porque desarrolla competencias para pensar de manera crítica, para poder emitir opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos o usemos. Con esta técnica podríamos disminuir el efecto de las malas informaciones o también los llamados fake news. El proceso de alfabetización informacional comienza con la necesidad de información sobre un tema específico. Pasa por la búsqueda de esa información en medios físicos y digitales confiables, la gestión de esa información, el análisis crítico y termina en la comunicación de la información de manera clara y objetiva. Para participar de esta o de manera relevante en la sociedad del conocimiento, tenemos nosotros que alfabetizarnos digital e informacionalmente. Oportunidad número 5. Tenemos que repensar en el modelo de educación. Para los stakeholders, es decir, para todos los interesados en el proceso educacional, la modalidad de enseñanza presencial online desafía al modelo tradicional, en el sentido que aparecen nuevos escenarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes tienen ahora la autonomía y la independencia para hacerse cargo de su propio aprendizaje. Así, el modelo de educación tradicional de ir presencialmente a clases todos los días para cumplir horarios y rutinas escolares podría ser cambiado para nuevas modalidades. Por ejemplo, para una modalidad híbrida o semipresencial, que combina elementos de la modalidad presencial con el aprendizaje en línea,
En este escenario, los estudiantes irían solamente a clases por unos días, como por ejemplo para hacer actividades de laboratorio o rendir exámenes o evaluaciones. Y el resto de las actividades podrían hacerse mediante un ambiente virtual de aprendizaje. Así, podrían comenzar a aparecer instituciones educativas virtuales. En este sentido, los administradores deberían estar pensando en las siguientes preguntas. ¿Será necesario tener una estructura física como la que se planificaba construir para atender ahora este nuevo modelo? ¿Este sería el modelo para poder aplicar en los diferentes niveles académicos? Este es un buen momento para aprovechar la oportunidad de analizar y planificar nuevos modelos de educación. Ahora vayamos a las oportunidades después de la crisis. Tendríamos, sin duda, un nuevo normal. Después de las crisis nos encontraremos en lo que todos llaman el nuevo normal o la nueva normalidad. Y según algunos especialistas, la educación nunca tuvo un reto parecido a este. Esto desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, y ahora tenemos que, como educación, hacer frente a esta nueva realidad. Es obvio que la educación y los que formamos parte del sistema como administradores, como profesores, como alumnos y padres de familia, tenemos solo dos opciones desde el punto de vista práctico. El primero es continuar con lo de siempre. Y la segunda opción es construir caminos para una renovación constante. Según el doctor Shaw, que es un erudito en temas de globalización y tecnologías en educación, el deseo del grupo mayoritario que está fuera de los educadores innovadores está concentrado más en repetir el mismo modelo de educación y también las mismas pedagogías tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Del punto de vista práctico, esto sería lo más confortable para muchos de nosotros. Es el mundo que ya todos conocemos. Pero considerando la incertidumbre, lo que vendrá a ser el nuevo normal, lo que nos queda simplemente es hacer una renovación constante a todo nivel, desde la visión administrativa de las instituciones educativas hasta la visión del propio estudiante. Recordemos solo algunos datos. Según el informe del DEC Technologies, el 85% de los trabajos en 2030 en los que van a entrar la generación Z y Alfa aún no se han inventado. Esto debido a que las nuevas tecnologías que vienen siendo implementadas en la industria y la educación, teniendo como base la inteligencia artificial, usando el machine learning, que da soporte a los estudiantes en base a una estructura de datos bien sistematizada y que además también ayuda en la captación de alumnos, prácticamente la educación va a cambiar. También tenemos la tecnología adaptativa, que va a ser usada para tener un aprendizaje mucho más personalizado, donde cada uno comenzará a escoger lo que quiere aprender. Tendremos también una educación inmersiva, que usará la realidad virtual, la realidad aumentada y también utilizará lo que se llama en este momento la realidad extendida. Por eso, el reto y la oportunidad para la educación será armonizar el uso de estas tecnologías para desarrollar capacidades cognitivas, sociales, emocionales, éticas y espirituales del ser humano. Por eso, estamos entrando en este momento a una era completamente diferente. Estamos entrando a un momento que tiene que ver con atender problemas después de la crisis, que sin duda no serán pocos, y tendremos que reinventarnos constante y permanentemente. El desarrollo de nuevas habilidades, la renovación de nuestras competencias, la actualización de nuestros conocimientos y el uso de la creatividad serán comportamientos básicos para desarrollarnos en el mundo de la postcrisis. Lo que sabíamos hasta la semana pasada pueda que ya no se aplique el día de hoy. Lo que estamos aprendiendo en este momento pueda que no sirva mañana. Y así estamos entrando en un ciclo de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Según el informe del Fórum Económico Mundial del 2018,
375 millones de personas necesitarán repensar en sus profesiones frente a este nuevo contexto de la transformación digital en la que el mundo se ha embarcado por causa de la crisis. Y por esta razón, el mismo Foro Económico Mundial afirma que el concepto de las 3 L's, Lifelong Learning, o aprendizaje para toda la vida, o también llamado el aprendizaje continuo, será una de las principales habilidades y las más solicitadas para los profesionales del futuro, y será de fundamental relevancia en la post-crisis. Y es considerada, sin duda, una de las principales habilidades globales. Por eso, es ahora el tiempo en que nosotros debiéramos apropiarnos del concepto de las 3 L's, que no es más que renovar nuestra mente por el resto de nuestra vida, porque todo cambiará a un ritmo cada vez más rápido, y esta crisis así lo ha demostrado en pocos días. Tenemos que hacer un desaprendizaje y un aprendizaje continuo todos los días para no quedarnos atrás y así poder desarrollar una visión para aportar soluciones a los problemas que surgen y surgirán. Los nuevos conocimientos y las habilidades deben desarrollarse de manera planificada y alinearse con sus objetivos profesionales y de vida. Debemos usar nuestro tiempo conscientemente. Debes preguntarte, ¿qué voy a aprender el día de hoy? Y para esto tenemos muchas posibilidades. Tenemos diferentes oportunidades en el campo de la educación que han sido fortalecidas en los tiempos de crisis y que permanecerán en los tiempos de crisis. Y voy a citar solamente algunas de ellas. Tenemos los recursos educativos abiertos, o REA, que es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. También podemos aprovechar de los cursos de corta duración en formato de webinars o de MOOCs. Aprovechemos los recursos en línea que encontramos en el mundo digital, tales como edX, Udemy, Udacity, Coursera, Microsoft Learn, LinkedIn Learning, entre otros. Mantengámonos informados de las tendencias que están ocurriendo en el campo de la educación. Comprendamos lo que está sucediendo en el campo de especialización. Por otro lado, las instituciones educacionales también deberían implementar estrategias para el autodesarrollo de su comunidad académica. Me refiero a sus profesionales que tienen que ver con la docencia y también con el soporte a la parte educacional. Los gobiernos deberían implementar planes para facilitar el acceso al Internet y a las tecnologías de información y comunicación para todos. Pero lo más importante y lo más relevante es que al final todo depende de cada uno. Con las herramientas que posee, con un celular, con una computadora, con internet, sin internet, deberían decidirse a renovarse constantemente y desempeñar un papel relevante en esta crisis y también en la postcrisis, para que podamos ser partícipes de este nuevo normal. Está en cada uno de nosotros asumir la responsabilidad de mejorar nuestros conocimientos, las habilidades y competencias. La Biblia así lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El futuro es para aquellos que se renuevan permanentemente de manera integral, en su vida espiritual, en primer lugar, luego en su vida mental, física y emocional. El futuro es para los que tienen la voluntad y la humildad para aprender de por vida.